Hola, buenas noches. Hoy vamos a hablar de la adaptación al campo. En clases anteriores vimos la importancia de hacer una buena salida, de no tener lutos no resueltos, de la transición, y hoy vamos a seguir avanzando en este camino. Como se habrán dado cuenta hasta ahora, ninguna de las clases que estamos enseñando está sola o suelta en sí misma, sino que todo va relacionado. Y estas clases anteriores, ¿no?, sobre los lutos que nos dio Guille y las transiciones, también la clase de Fernando sobre una buena salida, son importantísimas para prepararnos, para ver qué es lo que tenemos en la valija para esto que viene, que es la adaptación al campo. Me gustaría comenzar mirando un video. Quiero que presten mucha atención y luego vamos a hablar un poquito más. This is an awareness test. How many passes does the team in white make? Go! The answer is 13. But did you see the moonwalking bear? Go! Muchas veces, y lo más natural, es enfocarnos en lo visible, en la escuela, en el idioma, en la documentación. Pero la adaptación real atraviesa muchas dimensiones mucho más profundas. Quiero preguntarles, ¿cuántos vieron al oso bailando o haciendo la caminata lunar en el video? Probablemente pocos. A pesar de haberlo visto muchas veces, me pasa a mí también que me concentro o en los de negro o en alguna cosa diferente del video y me pierdo de que el oso está ahí. En la vida también nos pasa eso. Podemos saber qué esperar, pero igualmente nos sorprendemos y nos enfocamos en algunas áreas descuidando otras que también merecen atención. Esta clase es una invitación para ampliar esa mirada. Quiero arrancar definiendo qué es adaptarse. Y les voy a leer una definición. La adaptación es el proceso mediante el cual un individuo, padres, niños, quien sea, un grupo o un sistema se ajusta a nuevas condiciones, entornos o diferentes circunstancias, con el fin de mantener el funcionamiento, bienestar y equilibrio dentro de las posibilidades reales. Este es un proceso dinámico y personal, y muchas veces invisible. Puede ser desafiante, gradual y requiere ajustes emocionales, cognitivos, físicos, sociales y espirituales. Como vimos en clases anteriores, los lutos no resueltos o la falta de buenos cierres se cargan como una mochila emocional. Y estas etapas anteriores preparan para este momento. Estas pueden convertirse en un recurso valioso dentro de la mochila o en piedras que hacen que sea más difícil y pesado. Recordemos que cada niño vive la adaptación de manera diferente. Incluso la misma persona puede vivirla diferente cada vez. Veamos una vez más el modelo de las fases adaptativas. Primero tenemos la luna de miel, que es donde el entusiasmo, la fascinación por todo lo nuevo está ahí latente. Todo parece una aventura y se experimenta con curiosidad. Nos fascina todo lo nuevo, todo lo que estamos probando. En mi caso, cuando me mudé a Países Bajos, una de las cosas que más me fascinó es la organización, cómo todo funcionaba cuando tenía que funcionar. Siempre fui puntual y el estar ahí era lo más. Tenemos el segundo punto, que es el choque cultural, que es donde empieza la frustración, la ansiedad, la nostalgia
dificultades reales. Y acá aparecen incomodidades con el idioma, ya el saludo no me alcanza, necesito más. La comida me empieza a caer mal, las cosas diferentes, o extraño ese alfajorcito o ese dulce de leche. La forma de relacionarse también. Y mi choque personal vino cuando llamé a una amiga y dije, ¿nos encontramos a tomar un café? Dice, no, porque esta semana tengo planeado limpiar el placar del cuarto de mi hijo. ¿What? ¿Cómo que no vas a recibir a un amigo porque tenés planeado limpiar un placar que limpias una vez al año? Y bueno, ahí fue un gran choque cultural que vino aparejado también con juzgar a la cultura. Luego tenemos el ajuste inicial, que es donde comienza a desarrollarse estrategias, se aprende del entorno, y tanto el niño como el adulto empiezan a anticipar rutinas, se sienten menos perdidos. En mi caso, con armar las citas con mucho tiempo previo, empecé a hacerlo. No esperar al momento de, tengo ganas de ver a un amigo, sino empezar, bueno, cada tanto me agarra esto de querer verme con algún amigo, entonces planearlas con anticipación. El próximo punto que tenemos es la aceptación. La nueva cultura se vuelve familiar, se consolida el sentido de pertenencia, se acercan las diferencias sin sentirse constantemente amenazado o fuera de lugar. En mi caso, empecé a entender y a valorar el tiempo individual que tienen las personas, ¿no? El tiempo personal y cómo lo cuidan. Y bueno, como decía antes, empecé a agendar las reuniones. Empecé también a incorporarlo en mi rutina, ¿no? De buscar esos tiempos programados, con flexibilidad, obviamente. Y empecé a disfrutar eso también. El quinto punto es el biculturalismo. Es cuando la persona integra ambas culturas a su identidad. Comienza a sentirse un poquito parte de los dos mundos. Con el tiempo empecé a tomarle el gustito a esto que les decía, de planear las reuniones, y por ahí me puse un poquito menos flexible, ¿no? En el tema de las cosas espontáneas. Por último tenemos la reentrada, que es volver al país de origen, y ahí también esto puede provocar un choque cultural inverso. A mí, yo creo que tuve un choque cultural inverso más grande que el choque mudándome a Países Bajos. Y tiene mucho que ver nuestra expectativa y cuán abiertos estamos para ese cambio, ¿no? Yo sabía que en Países Bajos iba a ser todo diferente. Conocía muy poco de la cultura. Es más, me casé con un alemán y me fui a vivir a un tercer país, así que eran muchas cosas. Así que estaba medio abierta a esperar cambios. En cambio, cuando volvimos a Argentina, si bien fue un momento especial del país porque hubo una crisis muy grande en los años 2000, me encontré con otro país, me encontré con otra iglesia, con otra gente. Mis amigos más cercanos de la iglesia ya no estaban y me costó muchísimo esta adaptación. Me costó volver a la espontaneidad, el que te digan querer hacer una cita para que los chicos jueguen. Sí, voy a la tarde, y la tarde pueden ser las 2, pueden ser las 7, y clavarme todo ese tiempo hasta que empecé a tomarle de vuelta la rutina. Bueno, te dicen a la tarde, no dejes de hacer todo esperando a la persona. Seguí con tu rutina y cuando viene, la parás y la recibís. Dar besos. Me costó horrores volver a dar besos a todo el mundo. A veces el choque puede ser más fuerte porque no lo esperamos, porque esperamos volver a lo familiar, a lo conocido, a lo mismo a lo que nos fuimos. Y no solo cambió el lugar, cambiaron las personas, pero especialmente cambiamos nosotros. Estas fases que acabo de mencionar y como ya venimos hablando, no se da de igual forma a todos y no se da de una forma lineal. A cada miembro lo va a tomar en tiempos diferentes.
Por ejemplo, un niño puede sentirse cómodo rápidamente en el jardín por el juego, pero sufrir al no entender idioma. Un adolescente puede demorar más en hacer vínculos, en hacer relaciones, pero adaptarse más rápido en lo digital y en lo académico. En cambio, un padre puede estar enfocado en resolver lo práctico, pero emocionalmente está desbordado. Así que tenemos dos líneas que se cruzan, que no son líneas, y que es la de cada miembro de la familia y la de cada tiempo que tiene cada miembro de la familia, además de las diferentes áreas que necesitamos tener en cuenta en esta adaptación. Algo que es importante y quiero recalcar una vez más, que la adaptación del adulto va a afectar la del niño. Y es muy probable que el adulto también esté transitando su propia desregularización, que se esté preguntando, que esté con los desafíos, que esté no entendiendo. Y a sus propias preguntas se le suman las preguntas del niño. Así que el autoconocimiento acá es esencial para saber qué nos ayuda a nosotros como adultos para regularnos, cuáles son las herramientas que tenemos para manejar esta situación y así poder ser reguladores externos para nuestros niños. ¿Qué implica ser un regulador externo para un niño? Cuando hablamos de regulador externo nos referimos a que el adulto funciona como una base segura que ayuda al niño a recuperar el equilibrio emocional. Un niño aún no tiene la madurez suficiente como para gestionar por sí mismo sus emociones, las más intensas, que seguramente va a estar cruzando en esos momentos. Y necesita un adulto que pueda contenerlo, poner palabra a lo que les pasa, ofrecer calma, normalizar las situaciones cuando hay caos y sostener los límites de forma amorosa. En el contexto de adaptación cultural, esta función es aún más necesaria que en un contexto monocultural, porque todo lo conocido ha cambiado. Ya no sabe cuál es el marco seguro, dónde puede moverse, qué cosas son normales y cuáles son diferentes. Y ser regulador externo no es resolverle todo al niño, sino acompañarlo para que pueda ir encontrando sus propios recursos internos y sabiendo que no está solo en el proceso. Cada niño, una vez más, tiene sus propios tiempos y tiene sus propias formas. Ayudémoslo a encontrar las formas. No compararlos. Lo que le sirve a uno de nuestros hijos puede que no le sirva al otro. Así que tratemos de animarlo y darle los recursos para que ellos puedan expresar cómo se sienten y encontrar la forma de poder regular esas emociones y sentimientos. Ahora vamos a ir a salas pequeñas y vamos a hablar de estas dos cosas. ¿Qué ideas o ejemplos de la fase de adaptación te resonaron más por tu propia historia o con la que has vivido con alguna familia o algún CTC que conozcas? Y la segunda es qué aprendiste hoy, hasta ahora, sobre el proceso de adaptación y qué te gustaría aplicar para tener presente en la próxima vez que acompañes a un niño o a un adolescente CTC. Probablemente no tengan tiempo para hablar de las dos, así que elijan una de estas preguntas y nos vemos en un ratito.